Hola, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que tú estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra y quizás estés pensando en ellos ahora mismo. Comparte este mensaje con ellos. Y si no estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero darle las gracias a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos en el cual nos apoyan en oración y económicamente. Hay miles de personas que se benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te agradecemos de todo corazón. Para continuar o comenzar apoyando nuestra misión de ayudar a otros y su familia seguir a Jesús, puede visitarnos a cfmiami.es/dar es simple y seguro. Disfruta este mensaje. Amén, qué bendición. Vamos, iglesia, ¿cuántos pueden darle un fuerte aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesús? Amén, vamos, ¿puede darles algo más fuerte a nuestro Señor y Salvador? Amén. Bienvenidos a Cry Fellowship en español. Qué bendición estar acá. Yo soy Cristian Gómez y sirvo como pastor de enseñanza aquí en Cry Fellowship. Si nos visitas por primera vez, quiero decirte de que estamos estudiando la vida del rey David. Y hoy vamos a ver cómo Dios saca a la luz algo que se estaba alojando o iniciando en el corazón de David. He titulado a este mensaje El orgullo de David. Vamos a hablar de eso el día de hoy. Y nos vamos a ubicar en 2 de Samuel, capítulo 24, versículos 1 al 2. Y también vamos a leer el versículo 10. Acompáñame a leer el texto en este momento. Dice la palabra del Señor. De nuevo la ira del Señor se encendió contra Israel. Y el rey dijo a Joab, comandante del ejército que estaba con él: recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Después que David contó el pueblo, le pesó en su corazón. Y David dijo al Señor: he pecado en gran manera por lo que he hecho, pero ahora, oh Señor, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Vamos a ver qué es lo que pasó en el corazón de David y cómo un censo reveló algo que estaba alojado y creciente en él. Pueden tomar su asiento en este momento. Quisiera iniciar con la historia del dirigible Hindenburg, del cual alguien dijo que era un diseño infalible. En 1937, el Hindenburg prometía ser el futuro del transporte aéreo, representando el poder, la modernidad y también la superioridad tecnológica en Alemania. Aunque varios expertos habían advertido el peligro que era usar hidrógeno para elevar a este dirigible, se decidió continuar con el proyecto por un tema de orgullo nacional y tecnológico. El dirigible alemán Hindenburg se incendió y fue destruido el 6 de mayo de 1937, mientras viajaba de Alemania e iba a aterrizar en Nueva Jersey. Delante de todas las cámaras que estaban allí, periodistas y radio estaban allí esperando a esta maravillosa tecnología aérea aterrizar. Frente a todos ellos, se incendió minutos antes de aterrizar.
El desastre provocó la muerte de 36 de las 97 personas que iban a bordo. Esto fue debido a que una chispa provocó un incendio en el hidrógeno e hizo que esto se encendiera, que todo este dirigible se encendiera metros antes. Algunos testimonios de las personas que estaban allí decían que podrían ver a la gente saltar 100 metros antes de aterrizar para salvar sus vidas. Esto hizo y marcó el final de ese proyecto de los dirigibles en 1937 y la muerte de 36 personas. En alguna manera nosotros somos como ese dirigible elevado por nitrógeno, donde una sola chispa es suficiente para ocasionar un caos en nuestras vidas con grandes consecuencias. El orgullo es como esa chispa que incendia el ego de nuestra vida. A veces el ego nos puede llevar a posiciones muy altas y basta con una chispa de orgullo para encender todo ese ego en nosotros y también la ira de Dios. Cuando la ira del Señor se encendió, el orgullo de David de confiar en sus propios recursos, en su fuerza militar, abrió la puerta a algo que terminó en dolor, consecuencias, pérdidas y el juicio de Dios para él y también para Israel. Créeme, tú no quieres provocar la ira de Dios. Tú no quieres encender la ira de Dios. Hoy vamos a hablar de esa chispa peligrosa llamada orgullo. Una chispa que cuando enciende no solamente afecta a nuestro interior, puede encender también la ira de Dios y desatar consecuencias que nunca imaginaríamos. Es por eso que tengo la siguiente idea principal para ustedes hoy, la cual es: el pecado del orgullo es más peligroso de lo que parece. Si algo es tan peligroso, es importante que sepamos qué dice la palabra de Dios al respecto. Y hoy vamos a ver que Dios se toma el orgullo de manera muy seria. El orgullo es algo muy peligroso y Dios se lo toma en serio, porque puede destruir a quienes Él ama. Ahora, puedes preguntarte, ¿por qué el orgullo es tan peligroso? ¿Qué dice la palabra de Dios respecto al orgullo? ¿Cómo puedo saber si tengo dificultades o estoy luchando con el orgullo? Bueno, eso vamos a averiguarlo hoy aquí en 2 de Samuel capítulo 24. Tengo 3 puntos para ustedes el día de hoy y vamos a iniciar con el punto número 1. Si estás tomando nota, por favor, escribe esto: Dios advierte sobre el pecado del orgullo. Dios advierte sobre el pecado del orgullo. Veamos lo que dice 2 de Samuel, capítulo 24, versículos del 1 al 2. ¿Cómo inicia el texto? De nuevo, la ira del Señor se encendió contra Israel y provocó a David contra ellos. Y dijo: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y el rey dijo a Joab, comandante del ejército que estaba con él: recorre todas las tribus de Israel y desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Las 2 últimas semanas estuvimos viendo acerca del pecado de David con Betsabé. Luego estuvimos viendo la rebelión de Absalón, hijo de David.
Y ahora nos encontramos en un momento en que el reinado de David se encuentra en sus momentos finales, donde ha obtenido numerosas victorias militares. David tenía su reino consolidado en este momento. Y 20 años después, Israel comienza a alejarse paulatinamente del Señor. Y en este punto David olvida cómo ha llegado hasta donde está ahora. Mira lo que dice las Escrituras en el versículo 1 del capítulo 24. De nuevo la ira del Señor se encendió contra Israel. El texto no dice exactamente por qué se enciende la ira de Dios. Pudo haber sido tal vez porque Israel estaba adorando a ídolos. Pudo haber sido el hecho de que estuvieran abandonando su relación con Dios y empezaron a vivir para sí mismos. Pero veamos detenidamente lo que sigue diciendo la Escritura en el versículo 2. De nuevo la ira del Señor se encendió contra Israel y provocó a David contra ellos. Y dijo, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Prestemos atención porque esto significa que Dios hizo que David hiciera el censo. Sí, eso significa, pero basado en el contexto y la lógica bíblica, es mejor traducir que Dios permitió que David fuera incitado. Sí. Veamos lo que dice la misma narración de esta historia, pero en Primero de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Mira cómo aquí cambia la perspectiva. Satanás se levantó contra Israel y provocó a David a hacer un censo de Israel. Lo correcto aquí entonces sería decir que Dios permitió el censo como parte de su juicio sobre Israel. Satanás tienta a David y David eligió responder con orgullo. Porque suena paradójico que en segundo de Samuel dice que Dios provocó a David contra ellos. Pero luego vemos en Primero de Crónicas que dice que Satanás se levantó contra Israel y provocó a David. Entonces, ¿quién provocó? Lo que debemos de entender es que Dios es soberano. Y aquí nos encontramos en un momento muy parecido a Job capítulo 1, donde es Dios quien le permite a Satanás tocar la vida de Job para probar su fe. Lo mismo está sucediendo acá con el rey David y con el pueblo de Israel. Dios en su voluntad permisiva permite que Satanás provoque a David para que David haga el censo y entonces pueda salir a la luz lo que se estaba desarrollando en el corazón del rey. Dios puede permitir pruebas que exponen lo que hay en el corazón del hombre, pero la responsabilidad del pecado siempre recae sobre nosotros. El cómo respondemos nosotros a esa voluntad permisiva y a esa provocación del enemigo muchas veces a nuestra vida es nuestra responsabilidad. Podemos preguntar, ¿cuál es el problema de hacer un censo de Israel? ¿Cuál rollo hay en esto? Dios dio instrucciones específicas para hacer un censo también en Éxodo capítulo 30. Dios en ese entonces exige que el pueblo de Israel esté enumerado, pero había un propósito, una razón. Cada persona debía dar una expiación por su vida al Señor para prevenir una plaga. Este era
un protocolo espiritual fundamental para la realización del censo. O sea, el propósito era ese. El propósito era más profundo que solamente contar la gente y saber cuántas personas había. El censo debía usarse para el servicio del tabernáculo de reunión. El censo ayuda a Israel a recordar la fidelidad de Dios. Recordarles que Dios era su redentor. Es decir, el resultado previsto de un censo sería únicamente dar gloria y acción de gracias a Dios por su gracia salvadora. Pero por orgullo, David olvida esto. En lugar de dar gloria a Dios, David cae en el pecado del orgullo. Y cuando caemos en esto, escribe esto como letra A. El orgullo le da gloria a lo que tienes. Miremos lo que dice nuevamente la Escritura en 2 Samuel 24:3. Pero Joab respondió al rey: que el Señor su Dios añada al pueblo 100 veces más de lo que son, mientras todavía vean los ojos de mi señor el rey. Pero, ¿por qué se complace mi señor el rey en esto? Mira la pregunta capciosa que hace Joab cuando el rey David lo manda a hacer el censo. Joab, se da cuenta de que algo no va bien con esta petición de David. David no dice, haz un censo porque Dios lo ha pedido. Él dice, haz un censo para que yo pueda saber el número de personas que tenemos. Es decir, Joab, me siento inseguro. Recuérdame el gran rey que soy y al gran pueblo que reino. Joab bendice a David, pero le pregunta, ¿por qué, David? En otras palabras, David, ¿cuál es tu intención con esto? Esto no es propio de ti. David tenía la fama de honrar a Dios en todo lo que hacía, pero Joab nota otra intención cuando solicita hacer el censo. Estaba encontrando David su identidad en algo esta vez distinto de Dios. Nosotros hacemos lo mismo. Podríamos llegar, escribe esto como punto 1, orgullo por las posesiones, orgullo por nuestro carro, orgullo por nuestra casa, orgullo por la ropa, orgullo por nuestra apariencia. O quizás para ti esas cosas no sean tan importantes. Quizás en su lugar tengas, escribe como punto 2, orgullo por los logros, por tu carrera, por los negocios, por tus títulos, por los hijos que has criado, por los objetivos alcanzados en el gimnasio, por los seguidores que tienes en redes sociales, por el éxito en el ministerio, cuánta gente estás liderando, cuánta gente en tu grupo pequeño, cuánta gente has bautizado, qué tan bueno eres haciendo una u otra cosa en la iglesia. Piensa, es como te ves a ti mismo, como si te vieras a ti mismo y dijeras o pensaras, yo hice esto, yo construí esto, yo me lo he ganado. Así suena el orgullo. Yo hice esto, yo soy aquello, yo soy tan bueno. Pero la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 4 versículo 7, escucha lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido?
El orgullo toma las bendiciones de Dios y pone nuestro nombre en la línea de los créditos. Y aquí está el peligro de dejarnos el crédito o la gloria de esas cosas. Escribe esto como letra B. El orgullo deposita la confianza en uno mismo. Cuando te das el crédito de las cosas buenas en tu vida, pasas de confiar en Dios a poner la confianza en ti mismo. Nuestro ego comienza a elevarse y el orgullo es la chispa que incendia la ira de Dios. El peligro de confiar en nosotros mismos es de que estás poniendo tu confianza en alguien que es imperfecto, en alguien que puede cometer errores. Cuando confías en ti mismo, estás confiando en alguien cuyo corazón es engañoso. Estás confiando en alguien que puede ser tentado. Estás confiando en alguien que puede pasar de ser capaz a ser incapaz en un abrir y cerrar de ojos. En alguien que puede enfermar. En alguien que puede ser estafado. Ese es el peligro. Cuando transfieres la confianza de las manos de Dios a tus manos, dices que lo que tú estás diciendo es que tú eres mejor Dios que Dios mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque el orgullo es idolatría. El orgullo es la idolatría de nosotros mismos. Aquí es exactamente donde se encuentra David. Contando a las personas que gobierna para confirmar su sospecha de que realmente es un gran rey. Sin un pueblo que gobierne no hay rey. Yo salvé a Israel. Yo he traído la paz a Israel. Yo he guiado a mi pueblo a salvo, pudo haber pensado el rey David. Escucha, Dios ama tanto a su pueblo y te ama tanto que apunta esto como punto número 2. Dios se encarga del pecado del orgullo. Dios se encarga del pecado del orgullo. Él se va a hacer cargo. ¿Cuántos dicen amén? Créeme que así es. Mira lo que dice 2 de Samuel 24, ahora los versículos 8 al 9. Habiendo recorrido todo el país, volvieron a Jerusalén después de 9 meses de trabajo, escucha, y 20 días. Joab dio al rey la cifra del censo del pueblo. Había en Israel 800,000 hombres valientes que sacaban espada, y los de Judá eran 500,000 hombres. Así que Joab le da a David el total, escucha esto, de 1.3 millones de hombres de Israel y de Judá, dispuestos a pelear cualquier batalla. Un ejército de 1.3 millones de hombres. Entonces pasa algo. Algo pasa en David. Mira cómo él responde cuando le traen los datos del censo. 2 de Samuel 24:10. Después que David contó el pueblo, le pesó en su corazón. Y David dijo al Señor: he pecado en gran manera por lo que he hecho, pero ahora, oh Señor, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Las Escrituras dicen que el corazón de David le pesó. Le abruma la sensación de que lo que hizo era pecado. Se sintió movido a pedir perdón y ayuda a Dios, porque él sabía que había una mala intención con aquel censo que él había solicitado. Su orgullo lo había cegado. Ahora,
podemos leer esto y pensar que este sentimiento vino de David, fue producido por él. Pero la Escritura deja claro que este sentimiento viene de Dios. Dios pone tanto el querer como el hacer. De hecho, apunta esto como letra A. Cuando se trata del pecado del orgullo, Dios trata por convicción. Esto fue lo que pasa con David en este momento. Algo lo convence de que lo que hizo no está bien. De la misma manera que Dios trajo convicción al corazón de David, Dios da convicción a sus hijos cuando estamos en pecado. Pero, ¿qué es la convicción? ¿La convicción será sentirse culpable? No. Y lo que hace la diferencia entre la convicción y la culpabilidad es la fuente de donde sale cada una de ellas. La fuente de la convicción siempre es del Espíritu Santo de Dios. La fuente de la culpa siempre será la carne. Juan capítulo 16, versículos 7 al 8 dice: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, esto dijo Jesús, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, escucha, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El propósito del Espíritu Santo es conducirnos al arrepentimiento, a la restauración y a la obediencia. El propósito de la carne es desanimarte y alejarte de Dios. Segundo de Corintios capítulo 7, versículo 10 dice: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es la diferencia entre la convicción de pecado que produce arrepentimiento y cercanía con Dios a la culpa que produce tristeza y trae muerte a nuestra vida. El resultado de la culpa producida por la carne es soledad, desesperación y separación de Dios. El resultado de la convicción producida por el Espíritu Santo es que produce una vida renovada, esperanza y también comunión con Dios. Permítame repetir esto para que quede claro. Toda culpa viene de la carne. Toda convicción de pecado viene del Espíritu Santo de Dios. ¿Entiende eso, iglesia? Diga amén para saber que así es. Amén. Hoy estás aquí con la sensación de que Dios te está llamando tal vez a algo mejor. Puedes estar teniendo ahora mismo convicción de lo que estás haciendo mal en tu vida. Y puedes sentirte frustrado porque sabes que Dios quiere más de ti. Quiero decirte en este momento, ánimo si te sientes así, porque esto es una señal de que el Espíritu Santo te está cambiando, que el Espíritu Santo está convenciéndote de pecado. Ahora, volviendo a nuestra historia, Dios empieza a lidiar con el orgullo de David a través del don de la convicción espiritual. Pero esa no es la única forma en que Dios trata nuestro orgullo. Escribe esto como letra B. Dios trata a través de las consecuencias. Segundo de Samuel, capítulo 24, versículos 11 al 13, dice: cuando David se levantó por la mañana, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y dile a David, así dice el Señor, te ofrezco 3 opciones, 3 cosas. Escoge para ti una de ellas, para que yo la haga. Así que Gad fue a David y se lo hizo saber diciéndole:
¿quieres que vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas por 3 meses delante de tus enemigos mientras te persiguen? ¿O que haya 3 días de pestilencia en tu tierra? Considera ahora y mira qué respuesta he de dar al que me envió. Dios es claro con David en que sus acciones van a tener consecuencias. Y le da 3 opciones. Y tú puedes decir, pastor, pero David aprendió la lección. ¿Por qué Dios sigue castigándole? ¿Por qué a Dios le importa más el carácter de David que las circunstancias que él tenga que enfrentar? El arrepentimiento de David restauraría la relación de David con Dios. Pero el arrepentimiento no va a borrar las consecuencias de su pecado. Y esto debemos de comprenderlo. Porque Dios ve a David como algo más y a alguien más que un rey. Lo ve como a su propio hijo. Proverbios capítulo 3, versículo 11 al 12 dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Algunos de ustedes están hoy acá lidiando con consecuencias del pecado. Tal vez a causa del pecado sexual, formaste una familia cuando no estabas preparada o preparado para eso. Tal vez has sufrido de adicción a las drogas y esto te ha hecho perder todo el dinero. Tal vez has vivido una aventura en tu vida y esto ha separado a tu familia. Tal vez has cometido algún crimen y ahora estás luchando por encontrar trabajo y tal vez llegar al final de mes. Quizás tomaste estas decisiones antes o al principio de tu caminar con Dios. Y ahora te preguntas, ¿por qué sigo experimentando esas consecuencias de mi pecado? Dios me está castigando, sigue estando enfadado Dios conmigo. No te equivoques. Dios no se deleita en el dolor. Dios usa las consecuencias para moldearte, para moldearnos. Dios está enseñándonos a tomar en serio el pecado y entender de que hay consecuencias de nuestras acciones. Dios mantiene su postura de que no aprobará ni va a ignorar nada que te haga daño a ti, a los tuyos o a los demás. Piensa en cómo es la crianza en un hogar. ¿Sí? Si tú no corriges a tus hijos, alguien en la calle los va a corregir. Y vemos que el estilo de crianza de Dios funciona en la vida de David. Dios no busca solo la modificación del comportamiento, sino que busca la transformación del carácter. De hecho, apunta esto como punto número 3 y final. Dios nos llama a la humildad. En 2 de Samuel capítulo 24, versículo 14, David respondió a Gad, estoy muy angustiado. Te ruego que nos dejes caer en manos del Señor, porque grandes son sus misericordias, pero no caiga yo en manos de hombre. La humildad reconoce nuestra impotencia. David elige la disciplina del Señor, caer en las manos misericordiosas de Dios, que no cae en las manos del hombre. David podría haber discutido fácilmente la decisión de Dios. Y él pudo haber dicho, mira todo lo que he hecho por ti, oh Dios. No fue para tanto esto del censo, no te lo tomes tan a pecho. Estaba en un mal momento. En cambio, David admite humildemente su fracaso. David reconoce el santo derecho que tiene Dios de corregirlo.
No intentó arreglar las cosas por sí mismo ni culpar a los demás. La humildad elige la misericordia de Dios sobre el control humano. David prefería estar en manos de Dios antes que en manos de los hombres. La mano de Dios y su disciplina siempre se sostiene con misericordia amorosa para ti y para mí. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Amén. Donde quiera que te encuentres, tienes que estar dispuesto a aceptar que tu vida está exactamente donde Dios quiere que esté para lograr lo que Él tiene para ti. Es parte de su propósito. En lugar de revolcarnos en el dolor, elijamos glorificar a Dios durante la difícil temporada de la disciplina y de las consecuencias. Sé que suena difícil, sí, y lo es. Y puedes preguntar, pastor, ¿cómo puedo cultivar un corazón humilde que sea a prueba del orgullo? Lo primero que debes hacer es reconoce que todo lo que tienes es don de Dios, que no lo has ganado. Deuteronomio capítulo 8, versículo 17 al 18 dice: no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riqueza. Entonces, da gracias a Dios por el aire de tus pulmones, por la fuerza, por tu vitalidad, por tus habilidades, por la sabiduría que tienes, por cada oportunidad, por cada puerta abierta, por cada puerta cerrada. Da gracias a Dios por tus contactos. La humildad es un producto de la gratitud genuina hacia Dios, de que todo lo recibimos de parte de Él. Devuelve el derecho de propiedad de todo lo que tienes en las manos de Dios, porque si Él no lo hubiera querido, Él no te hubiera dado nada de lo que tienes. La historia de David continúa en el capítulo 24. Dios envió una peste sobre Israel y murieron 70,000 hombres, las consecuencias del orgullo y del pecado. Pero Dios cede y no destruye a Jerusalén, y le manda a decir a David que construya un altar. Y el profeta Gad instruye a David para que construya este altar del Señor. Mira lo que dice 2 Samuel 24, 19 al 23. David subió conforme a la palabra de Gad, tal como el Señor había ordenado. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Y saliendo Arauna se postró rostro en tierra delante del rey. Entonces Arauna dijo: ¿por qué ha venido mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: a comprarte la era para edificar un altar al Señor, a fin de detener la plaga del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que le parezca bien a sus ojos. Mire los bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo rey, Arauna lo da al rey. Así que David tiene la oportunidad de construir un altar sin costo alguno para él. Imagina, era un cheque en blanco para servir a Dios y hacer ministerio, recordando a la gente la fidelidad de Dios, y ni siquiera iba a afectar un poco su economía. Pero mira cómo el corazón de David fue impactado por Dios. Dice 2 Samuel 24, 24 al 25. Pero el rey dijo a Arauna: no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 siclos, 570 gramos de plata, y allí edificó David un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrenda de paz. El Señor escuchó la súplica por la tierra y la plaga fue detenida en Israel. David, en su humildad, decidió que todo lo que tiene viene del Señor y debe de ser usado para las cosas del Señor. La humildad es más que un simple gesto de gracias.
La humildad es una acción de gracia demostrado a través de la generosidad. Cuando tu corazón está realmente agradecido, te centras en a quién das y no en el regalo que das. Este día de acción de gracias, mi reto para ti es el siguiente. Reconoce que todo lo que tiene, todo lo que usted tiene, viene de Dios. Pero también que con humildad reconozca que todo lo que alcances sigue perteneciendo a Dios. Debes estar dispuesto a ceder de lo que tienes para ayudar a los demás. Uno de los signos más vitales de la madurez espiritual es permitirte sufrir para que alguien más pueda sanar. Por ejemplo, disculparse. Negar la carne para servir a otra persona. Negar a la carne para compartir generosidad. Renunciando al crédito por algo que construyó alguien más, y esto fue Dios. Puedes decir, pastor, qué difícil. Eso es casi imposible. Y te voy a decir cuál es el gran problema de esto. El problema es la carne. Romanos 8, 5 al 6 y 9 dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas espirituales. Porque la mente está puesta en la carne, es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Es decir, por la carne es imposible practicar la verdadera humildad. Y esta humildad no es una humildad falsa para aparentar, no. La humildad cristiana solo viene a través y es posible a través del Espíritu Santo de Dios. Solo a través del Espíritu Santo podemos tener la verdadera humildad. No solo Dios nos da su Espíritu, sino que nos ha dado también un ejemplo perfecto de humildad en Cristo. Filipenses 2, 1 al 2 dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consejo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados en un mismo propósito. Si te llamas cristiano, toma este ejemplo, pero mira lo que sigue diciendo los versículos 3 y 8. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El orgullo dice, lucharé por lo mejor y me centraré en lo que es mejor para mí. La humildad dice, me esforzaré y me centraré en lo que es mejor para los demás. Recuerda nuestra idea principal de hoy. El pecado del orgullo es más peligroso de lo que parece. Tal vez estás lidiando con el orgullo ahora en tu vida. Tu ego se ha elevado muy alto y necesitas reconocer que van a venir consecuencias. Todo lo que sube tiene que bajar. Y esa chispa de orgullo puede encender grandes consecuencias en tu vida. Ahora puedes hacer esta oración y pedir al Señor que te dé a su Espíritu Santo si no lo tienes, para que te dé humildad verdadera.
El Señor dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre no dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Por favor, haz conmigo esta oración y dile al Señor, Señor, ayúdame en este momento de mi vida. Dame a tu Espíritu Santo para que yo pueda tener una verdadera humildad y pueda pensar más en los demás que en mí mismo. Pueda devolverte a ti todos los créditos de todo lo que tengo, porque tú eres el dador de cada cosa. Señor, te entrego mi vida en esta hora y ruego que me des a tu Espíritu Santo para verdaderamente ser humilde y reconocer que lo que tengo ha sido dado y tú eres el único acreedor de los créditos de todo. Amén y amén. Iglesia, que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.